Muy buenos días, hermanos. Dios los bendiga abundantemente. Hoy vamos a estudiar un tema referente al acontecimiento que se vivió el 22 de octubre de 1844. Hoy nosotros los adventistas celebramos esa fecha memorable que quedó en la historia, una fecha que a nosotros nos da una identidad como adventistas del séptimo día. Vamos a estudiar ese gran evento que sucedió tanto en el cielo como en la tierra, pues en la tierra se llevó a cabo una gran predicación, pero en el cielo nuestro Señor pasaba del lugar santo al lugar santísimo, y ese es el perfume del adventismo, lo que hace que el adventismo tenga un aroma grato y delicioso ante Dios y ante los hombres. Es ese momento glorioso de que Cristo pasó a oficiar en el lugar santísimo la última parte de su ministerio sumo sacerdotal. Vamos a estudiar una porción de la Escritura, pero antes vamos a orar para pedir la dirección de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Al abrir tu santa y bendita palabra, que ella nos guíe y nos dirija a toda verdad. Que tu bendición venga sobre este planeta y sobre sus habitantes, sobre la iglesia, sobre sus líderes, sobre los pastores, sobre los laicos, sobre los miembros y sobre las hermosas visitas. Bendiga tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El estudio de hoy está centrado en el libro de Mateo, en el capítulo 25, y también estará centrado en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 14. En Mateo, capítulo 25, nos habla de la parábola de las vírgenes. Y dice así: el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 eran prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. No, respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio, y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. No las conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora. Jesús les estaba contando esta parábola a sus discípulos y a sus seguidores y a los que lo oían. ¿Por qué Jesús habló de que eran 10 vírgenes? Una, porque dice la Biblia que Jesús enseñaba a través de parábolas, y esas enseñanzas tenían un significado profundo, no solo para el momento que se vivía, sino que también servirían para que en el transcurso del tiempo la iglesia fuera consolada por estas palabras, por esta verdad. Y a nosotros como adventistas del séptimo día, Dios nos dio un regalo
en el espíritu de profecía. Y en el libro del deseo de todas las gentes dice que Jesús estaba mirando desde en donde él estaba sentado en el monte de los olivos. Él miraba hacia Jerusalén y veía que iba una procesión precisamente de lo que habla el capítulo 25 de Mateo. Este hecho Jesús lo estaba viendo con sus propios ojos. Dice el deseo de toda la gente que Jesús estaba viendo cómo se estaba llevando a cabo esto que él estaba narrando. O sea que lo que él narró en Mateo 25, la parábola de la Virgen prudente y la Virgen insensata, sucedió en la realidad. Y entonces Jesús estaba utilizando este hecho real para dejar una enseñanza para la iglesia. Entonces, una de las preguntas es la siguiente: ¿por qué 10 vírgenes? ¿Por qué no 8? ¿O por qué no 12? ¿O por qué no 9? ¿Por qué no 11? Es interesante analizar que este evento es una profecía que se cumpliría más adelante después del ministerio de Cristo. Y estas 10 vírgenes simbolizan a la iglesia en su conjunto. Dice que 5 vírgenes eran prudentes y 5 vírgenes eran insensatas. Por el estudio de la profecía, por el estudio de la escritura y por la revelación de Dios, nos damos cuenta que este evento se cumplió el 22 de octubre de 1844, cuando Daniel 8:14 llegó a su cumplimiento, que dice: y dijo el ángel, hasta 2300 tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Esta profecía se complementa con la parábola de las 10 vírgenes. Para el 22 de octubre de 1844 existían 5 iglesias. 5 iglesias en el tiempo, o 5 edades del cristianismo habían pasado para el 22 de octubre de 1844. Había pasado la edad de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira y Sardis. Estaba por formarse Filadelfia, que era la iglesia millerita, todavía no estaba formada. Por eso dice 5 vírgenes prudentes, se refiere a las 5 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira y Sardis. Pero habla de 5 vírgenes imprudentes. Esas 5 vírgenes imprudentes formaban parte de la iglesia. O sea que la iglesia estaba formada por gente prudente que escuchó la voz del mensaje, escuchó a los mensajeros, y una parte de esas 5 iglesias existentes no escucharon la voz del mensaje de ese tiempo. Una parte de la iglesia se comportó como vírgenes prudentes y otra parte de la iglesia se comportó como vírgenes insensatas. Los que creyeron formaron parte de las 5 vírgenes prudentes. ¿Por qué? Porque el mensaje adventista le llegó a católicos, a pentecostales, a evangélicos, a presbiterianos, a luteranos, a metodistas, a ortodoxos, al mundo cristiano en general. Y en ese tiempo, para el 22 de octubre de 1844, apenas habían pasado 5 edades del cristianismo. Las edades del cristianismo cuentan a partir de la Iglesia Apostólica. Son 7 edades. Son reconocidas estas 7 edades por todo el mundo cristiano, por la mayoría, y los adventistas también las reconocen. La primera edad fue Éfeso, la segunda fue Esmirna, la tercera edad fue Pérgamo, la cuarta fue Tiatira, la quinta edad fue Sardis
La sexta edad fue Filadelfia y la séptima edad del cristianismo es la Odisea. Estamos viviendo en el tiempo de la Odisea y la hermana White dijo que la iglesia adventista es la iglesia de la Odisea. Pero para el tiempo del 22 de octubre de 1844 no existía la iglesia millerita y tampoco existía la iglesia adventista. Nada más existían las 5 vírgenes prudentes: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira y Sardis. Primera edad, segunda edad, tercera edad, cuarta edad, quinta edad. 5 vírgenes, 1, 2, 3, 4, 5 vírgenes formaban parte del mundo cristiano y otras 5 vírgenes que eran insensatas, imprudentes. Las 10 se decía que eran vírgenes porque profesaban santidad. En eso es que consiste el decir que eran vírgenes, que se guardaban para Cristo. Entonces, 5 de esas vírgenes tomaron aceite con sus lámparas. O sea, las lámparas traían aceite, les pusieron, pero tomaron aceite extra. Las otras solo traían el aceite que le habían puesto a sus lámparas. Es decir, la herencia teológica que tenían, por ejemplo, los luteranos, nada más llegaron hasta donde Lutero los dejó, ya no quisieron escudriñar la Biblia más adelante. Y Jesús había dicho: aún tengo otras cosas que revelarles, pero que ahora no la podéis sobrellevar. Entonces el mensaje adventista fue abrazado por muchas de esas personas. Una de esas personas fue Elena G. de White y los pioneros, porque el mensaje adventista fue predicado por Guillermo Miller al principio. Eran los primeros adventistas, guardaban el domingo, tenían esa fe, ese creer. La verdad del sábado todavía era observada por algunos pueblos como los valdenses, como los albigenses, como los hugonotes. La iglesia del desierto observaba el sábado. Pero las iglesias que se desprendieron de la iglesia católica guardaban el domingo. Entonces, la Reforma se encargó de sacar a esas iglesias del catolicismo romano. Entonces, Guillermo Miller, cuando predicaba, dice el conflicto de todos los siglos, el conflicto de los siglos, que Guillermo Miller su mensaje lo dirigía a todas las iglesias, pero que los invitaba a permanecer en sus iglesias. Entonces, por un tiempo vieron al mensaje de Guillermo Miller y a Guillermo Miller con buenos ojos, porque no les quitaba miembros a las iglesias. Pero cuando los ministros de esas iglesias caídas empezaron a prohibir que escucharan a Guillermo Miller, entonces las personas que habían creído en el mensaje no solo era un mensaje que era de Guillermo Miller, no, era un mensaje de la Biblia, era un mensaje de Dios. Pues esa era la culminación de la esperanza del cristiano, la segunda venida de Cristo. Y ellos decían que sí creían en la segunda venida de Cristo, pero que no se le pusiera fecha. Pero Dios utilizó ese mensaje que Guillermo Miller predicaba porque Dios quería llamar la atención a su palabra, a que vieran que Cristo estaba a las puertas y que todavía iba a haber el nacimiento de una iglesia más, o de 2 iglesias, de 2 grandes fases, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. Y ahí se vio la porfía de algunas personas, su falta de consagración a Dios y su amor por este mundo, porque ese mensaje fue para probarlo si ellos realmente querían esperar a Cristo. Ellos amaban tanto ese mundo, las que formaban parte de las vírgenes insensatas, que se opusieron al mensaje. Principalmente fueron los dirigentes que atajaron a las personas para que no salieran de sus iglesias.
Pero hubo unos que el mismo mensaje los sacó y creyeron el mensaje que Guillermo Miller predicaba. Y se juntaron alrededor de 100,000 personas. Ya había sido predicado este mensaje de alguna forma por otros reformadores, por otras personas. En el conflicto de los siglos narra claramente cómo algunos hombres en Alemania, en Europa, el propio chileno, el sacerdote jesuita Manuel Lacunza, escribió un libro, La Segunda Venida de Cristo en Gloria y Majestad. Antes de Guillermo Miller hubo varios que predicaron y escribieron acerca de la Segunda Venida de Cristo. Pero había gente que no le interesaba la Segunda Venida de Cristo porque amaban más este mundo. El propio físico Isaac Newton había escrito que Cristo vendría alrededor de 1840. No andaba muy lejos ese físico matemático. Guillermo Miller se equivocó no en el cómputo, no en los números, en las cuentas. Se equivocó en el evento que no pasaría aquí en la tierra, sino que pasaría en el cielo. Vamos a ver lo que el espíritu de profecía nos dice al respecto acerca de la fecha del 22 de octubre de 1844. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Mateo 25, 5 al 7. En el verano de 1844, los adventistas descubrieron el error cometido en su anterior cálculo de los periodos proféticos y llegaron a la conclusión correcta. Los 2300 días de Daniel 8:14, que todos creían llegaban hasta la segunda venida de Cristo, se creía que terminaban en la primavera de 1844. Pero entonces se vio que ese periodo se extendía hasta el otoño de ese mismo año, y la mente de los adventistas se fijó en esa fecha como el momento de la aparición del Señor. La proclamación de este mensaje relativo a un tiempo definido fue otro paso en el cumplimiento de la parábola de las bodas, cuya aplicación a la experiencia de los adventistas ya ha sido claramente demostrada. Así como en la parábola el clamor se oyó a medianoche anunciando la proximidad del esposo, lo mismo ocurrió en el cumplimiento entre la primavera de 1844, cuando se supuso primeramente que terminarían los 2300 días, y el otoño de 1844, cuando se verificó posteriormente que en efecto ocurriría. Se levantó entonces un clamor con las mismas palabras de la Escritura: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Como una marea, el movimiento avanzó por todo el país, de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, fue hasta los lugares más remotos de la nación, hasta que el expectante pueblo de Dios se despertó plenamente. El fanatismo desapareció ante esa proclamación como la helada matutina ante el sol naciente. Los creyentes una vez más verificaron que su convicción, su esperanza y su valor animaban sus corazones. La obra estaba libre de los extremismos que siempre se manifiestan cuando la excitación humana no está bajo la influencia dominante de la palabra y el Espíritu de Dios. Se parecía a esos periodos de humillación y de vuelta al Señor que se manifestaban en el antiguo Israel después de los mensajes de reprobación de los siervos de Dios. Tenía las características que han distinguido a la obra de Dios en todas las épocas. No había mucho éxtasis gozoso, pero sí mucho profundo examen de conciencia, confesión de pecados y abandono del mundo. La preparación para salir al encuentro del Señor era la grave preocupación de los espíritus agonizantes. Había oración perseverante y consagración a Dios sin reservas.
El clamor de medianoche no se basaba tanto en los argumentos, aunque la prueba bíblica era clara y concluyente. Avanzó con un impulso poderoso que conmovía el alma. No había duda ni discusión. En ocasión de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, la gente que se había reunido de todas partes del país para celebrar la fiesta se dirigió al Monte de las Olivas, y al reunirse con la multitud que escoltaba a Jesús, se dejó posesionar por la inspiración del momento y contribuyó a ampliar el clamor que decía: bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 21:9. De la misma manera, los incrédulos que se congregaban en las reuniones adventistas, algunos por curiosidad, otros solo para reírse, sintieron el poder convincente que acompañaba a este mensaje: aquí viene el esposo. En aquel tiempo se manifestó tal fe que las oraciones obtenían respuesta, una fe que se aferraba a la recompensa, como lluvia sobre la tierra sedienta. El Espíritu de gracia se descendió sobre los fervorosos buscadores. Los que esperaban encontrarse pronto frente a su Redentor experimentaron una solemne e indecible alegría. El poder suavizante y subyugador del Espíritu Santo enternecía los corazones. A medida que cada onda de la gloria de Dios descendía sobre los fieles creyentes, cuidadosa y solemnemente los que recibían el mensaje llegaron al momento cuando esperaban encontrarse con su Señor. Creían que su primer deber consistía en asegurarse cada mañana de que habían sido aceptados por Dios. Sus corazones estaban estrechamente unidos y oraban mucho los unos por los otros. A menudo se encontraban en lugares aislados para estar en comunión con el Señor, y la oración intercesora ascendía al cielo desde los campos y huertas. La seguridad de la aprobación del Salvador era más necesaria para ellos que su alimento diario, y si una nube oscurecía su mente, no descansaban hasta disiparla. Al experimentar el testimonio de la gracia perdonadora, deseaban contemplar a aquel a quien sus almas amaban. Pero nuevamente tendrían que soportar una desilusión. El tiempo de espera pasó y el Salvador no vino. Con inconmovible confianza habían esperado su venida y ahora se sentían como María, cuando al llegar a la tumba del Salvador y encontrarla vacía, exclamó: se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Juan 20:13. Un sentimiento de temor, un miedo de que el mensaje pudiera ser verdadero, sirvió por un tiempo para refrenar al mundo incrédulo. Cuando pasó el tiempo, ese miedo no desapareció inmediatamente. No se atrevieron a manifestar su triunfo sobre los desilusionados. Pero como no vieron señales de la ira de Dios, se recuperaron de sus temores y reiniciaron sus ataques y sus burlas. Una gran cantidad de los que habían profesado creer en el pronto retorno del Señor renunció a su fe. Algunos que habían tenido mucha confianza se sintieron tan profundamente heridos en su orgullo que les parecía que lo mejor era huir del mundo. Como Jonás, se quejaron de Dios y querían morir y no seguir viviendo. Los que habían basado su fe en las opiniones de los demás y no en la palabra del Señor estaban igualmente dispuestos ahora a cambiar de opinión. Los burladores lograron que los débiles y cobardes se unieran a su fila, y todos se juntaron para afirmar que ya no había motivos para temer ni esperar nada. El momento había pasado, el Señor no había venido y el mundo seguiría como siempre por miles de años más. Los creyentes fervorosos y sinceros habían abandonado todo por Cristo y habían compartido su presencia como nunca antes. Como creía que habían dado el último mensaje de amonestación al mundo y esperaban que pronto serían recibidos para gozar de la compañía de su divino Maestro y los ángeles del cielo, se habían apartado en gran medida de la multitud incrédula. Con intenso anhelo habían orado: ven, Señor Jesús, ven pronto. Pero Él no había venido y ahora
tener que aceptar la pesada carga nuevamente de los cuidados y perplejidades de la vida y soportar las burlas de un modo escarnecedor era sin duda una prueba terrible de fe y paciencia. Sin embargo, hermanos, esto que nuestros pioneros y fundadores pasaron no fue nada comparado con lo que pasaron los discípulos cuando ellos vieron que crucificaron al Salvador. Mire cómo dice Historia de la Redención respecto a este punto. Sin embargo, esta desilusión no era tan grande como la que experimentaron los discípulos en ocasión del primer advenimiento de Cristo. Cuando Jesús entró triunfalmente en Jerusalén, sus seguidores creyeron que estaba a punto de ascender al trono de David y librar a Israel de sus opresores. Llenos de esperanza y gozo anticipado, competían unos con otros en rendir honores a su rey. Muchos a su paso tenían sus mantos como una alfombra, o extendían ante él frondosas ramas de palmera. En su entusiasmo y su alegría se unían en esta festiva aclamación: Hosana al Hijo de David. Cuando los fariseos, perturbados y airados por esa manifestación de júbilo, querían que Jesús reprendiera a sus discípulos, él les respondió: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Lucas 19:40. La profecía debía cumplirse. Los discípulos estaban llevando a cabo el propósito de Dios, pero estaban condenados a experimentar un amargo desengaño. Solo pasaron unos pocos días y ya tuvieron que presenciar la dolorosa muerte de su Salvador y llevarlo hasta la tumba. Sus expectativas no se habían cumplido en absoluto y sus esperanzas murieron con Jesús. Solo cuando el Señor salió triunfante de la tumba, pudieron darse cuenta que todo había sido predicho por la profecía y que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Hechos 17:3. De esta igual manera se cumplió la profecía en los mensajes del primer y del segundo ángel. Fueron dados en el momento preciso y cumplieron la obra que Dios les había asignado. El mundo había estado observando con la esperanza de que si el momento pasaba y Cristo no venía, toda la estructura del adventismo se desmoronaría. Pero si bien es cierto, muchos abandonaron su fe bajo la fuerte presión de la tentación, hubo algunos que permanecieron firmes. No podían descubrir ningún error en su cálculo de los periodos proféticos. Sus opositores más capaces no habían logrado que depusieran su actitud. A decir verdad, había habido una falla en relación con el acontecimiento esperado, pero ni siquiera eso podía sacudir su fe en la palabra de Dios. El Señor no abandonó a su pueblo. Su espíritu siguió acompañando a los que no negaron temerariamente la luz que habían recibido, ni atacaron al movimiento adventista. El apóstol Pablo, al dirigir su mirada a través de las edades, escribió palabras de ánimo y advertencia para los fieles y expectantes probados en esa hora de crisis. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis las promesas, porque aún un poquito del que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hebreos 10, 35-39. Su única conducta segura consistía en conservar la luz que ya habían recibido de Dios, aferrarse firmemente a su promesa y seguir escudriñando la Escritura y esperar y velar pacientemente para recibir más luz. Y sin lugar a dudas, hermanos, a través de la Santa Biblia, de la Santa Palabra, esa luz les llegaría. Y cuando Carlos Fish iba caminando en medio de un maizal, fue impelido por el Espíritu de Dios. Dice la Historia de Redención que una mano se posó sobre su hombro y que él su mirada fue atraída hacia el cielo y él vio cómo Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo.
El gran chasco que nuestros fundadores y pioneros pasaron solo es comparable con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. La cruz de Cristo, la crucifixión, le incrustaron clavos a la cruz de Cristo y Él quedó clavado en la cruz. La intención de los fariseos y los saduceos no solo era matar a Cristo, sino matar su mensaje. Los clavos traspasaron las manos y los pies de Cristo. Y estos clavos terribles le provocaron dolor muy grande a Jesús. Cuando levantaron la cruz y la dejaron caer, a Jesús le provocó gran dolor en sus manos y en sus pies. Los enemigos de Dios querían callar el mensaje de Cristo. Ellos anhelaban con todo su corazón, anhelaban ya no oír la voz de Cristo, porque ellos tenían miedo de oír las palabras reprensoras de Jesús. Los enemigos del Señor, dice Historia de la Redención, aguardaron su muerte entonces con impaciente esperanza. Creían que esos acontecimientos eliminarían para siempre los rumores de su poder divino y la maravilla de sus milagros. Se complacían en pensar en que entonces no necesitarían temblar más por causa de su influencia. Cristo había muerto en la cruz del Calvario por los pecados del mundo. Jesús en la cruz dio el más alto clamor en favor de la ley. La cruz de Cristo es el más alto clamor en favor de la ley. La ley de Dios el más alto clamor en favor de la ley. Los primeros 4 mandamientos nosotros como adventistas del séptimo día los cumplimos cuando asistimos al templo a adorar a Dios, y los otros 6 mandamientos los cumplimos cuando vamos en búsqueda del prójimo. La maravillosa ley de Dios, la cruz de Cristo, la cruz de Cristo es el más alto clamor en favor de la ley de Dios. Porque Jesús murió por la transgresión a la ley de Dios. El pecado es la transgresión de la ley. Jesús murió por darle honor a la ley de Dios. El Calvario
vino para hacer entender a la gente que el Sinaí es la ley de su Padre. El Calvario vino para levantar en alto la voz en favor de la ley, en favor del Sinaí. El Sinaí proclamaba la necesidad de un Salvador y el Calvario proclama la santidad de la ley de Dios. En el Sinaí se proclamaron los 10 mandamientos y en el Calvario se proclamó el perdón. Jesucristo dijo: mi Padre mayor es que yo, así como el Sinaí es más grande que el Calvario. Cristo procede del Padre. Cristo vino para darle honor y gloria al nombre de Dios. Cristo vino para hacer que la gente volteara a ver el Sinaí, porque la gloria de Dios es fuego consumidor y Él no va a perdonar al pecador que continúa transgrediendo su ley. Hay oportunidad de perdón contra la transgresión de la ley y es el Calvario. La obediencia a la ley debe de ser total, plena e infinitamente perfecta. El Calvario es la respuesta. Los que tienen fe en Jesús han cumplido con las exigencias de la ley. La ley es importante, es vital, porque este es el requisito para todos los que entren al cielo, una obediencia infinitamente perfecta, porque la ley es infinitamente perfecta. Y esa obediencia solo se halla en el Salvador. No somos salvos por nuestra justicia, que obedezcamos. Somos salvos por la fe, pero esa fe nos invita, nos impulsa a seguir a Jesús, y Jesús camina en santidad. La justicia y la paz se encontraron. La misericordia y la verdad se besaron. ¿En dónde? En el Calvario. Por lo tanto, el 22 de octubre nos recuerda, no el fracaso de la iglesia, sino nos recuerda la victoria de Dios, que es Cristo en nosotros, la esperanza del mundo. No para siempre estuvo clavado Cristo, no para siempre, no para siempre. Los clavos no para siempre los tendrá, ni él ni su mensaje. Fue bajado de la cruz, estuvo 3 días en el vientre de la tierra. Desde que fue tomado por los soldados, comenzó el primer día. Los hombres eran polvo, y es como si hubieran estado Jesús debajo de la tierra. El sábado estuvo descansando, el día de reposo, en la tumba, y el domingo por la mañana resucitó. Toda la bendita escritura se ha cumplido. Que en este día el recuerdo de la fecha del gran chasco nos motive a seguir adelante, porque eso no fue algo que destruyó a la iglesia, sino que los que estuvieron fe en Dios y en Cristo siguieron adelante y se formó esta bendita iglesia, la iglesia adventista del séptimo día. La iglesia adventista del séptimo día está llamada para triunfar. Entraremos en la fase triunfante, y esa fase es la que está por acontecer. Que la paz de Dios sea con ustedes, mis amados hermanos. Voy a orar antes de despedirme. Bondadoso y eterno Padre, santificado sea tu nombre. En este mediodía te doy gracias por tu palabra. Te agradezco porque diriges todas las cosas y diriges a tu iglesia. Bendígala en donde está ella, situada en la redondez de la tierra. Bendiga a los pastores, a los ministros, a los líderes, que tomen buenas decisiones, que se sometan dulcemente a tu Santo Espíritu y que se sometan a la supremacía de tu santa palabra. Gracias, Padre, por todo. Que tu bendición venga sobre este planeta y sus habitantes. Sobre todos, aún sobre las hermosas visitas.
del templo, sobre los bebés. Que tu palabra vuelva a brillar. Ayúdanos a levantar en alto tu nombre y tu ley. Ayúdanos a levantar en alto la cruz de Cristo. Que esa bendición me alcance a mí, Padre. Que no nos falte el pan y el agua, principalmente el pan que descendió del cielo. En el nombre de Jesús. Amén.